Muy buenas tardes, soy Beatriz Baroni, directora de Internacionalización de la Universidad de Flores, y les doy la bienvenida a esta última charla de nuestras jornadas de innovación educativa de la virtualidad de UFLO. Hoy, con un sumo placer, voy a presentar a dos personas maravillosas: Valeria Odetti, directora de Educación a Distancia de UFLO, coordinadora pedagógica del Diplomado en Educación y Nuevas Tecnologías de Penflaxo, Argentina, y docente de la Maestría en Tecnologías e Informáticas Educativa Mathieu de la Universidad Nacional de Costa Rica. Es magíster en Educación, Lenguajes y Medios, especialista en Educación y Nuevas Tecnologías, licenciada en Ciencias de la Educación, profesora de Educación Preescolar, docente, investigadora, conferencista en ámbitos nacionales y latinoamericanos. Se desempeñó como asesora pedagógica en editoriales y consultoras de capacitación, elaborando materiales para aprendizaje, dictó capacitaciones docentes en el área del nivel inicial de la provincia de Buenos Aires y además integró el comité organizador de las primeras jornadas de investigaciones jóvenes Flaxo Argentina. Y además quiero presentarles también a Alejandro Lanuque, postdoctor en Psicología, doctor en Psicología Social, máster en Administración de Empresas, tiene posgrado en Economía y Marketing, es docente universitario de Educación Virtual en grado y posgrado, es especialista en empleo, consultor senior disruptivo, speaker motivacional, con más de 20 años de trayectoria en Change Management, Hunting y Training en mandos medios y ejecutivos. Es columnista de e-learning y actualidad de diferentes medios de comunicación, programas de radio, televisión del país. Es investigador de áreas de recursos humanos y administración, es divulgador científico y conferencista. Además, autor del libro Estrés Universitario. Los dejo con ellos y espero que disfruten maravillosamente este encuentro. Muchas Gracias, gracias. Bea. Gracias, qué lindo. Bueno, se ve que estamos mayores un poco, ¿no? Tanto currículum. Bueno, gracias, es un placer para mí estar acá. Gracias, Ale, compartir por primera vez esto con vos. Cerramos una semana muy intensa que arrancó el martes con la mesa de decanos y que fuimos recorriendo con distintos colegas internacionales, nacionales, con distintas experiencias que fueron compartiendo los docentes de la UFLO, y bueno, y nos toca acá un poco recopilar y dar algunas ideas para esto que llegó para quedarse y que necesita pensar cómo habitarlo. Por eso el nombre de esta charla es Habitar lo Digital, porque lo que tenemos que lograr ahora, es el desafío que se viene, es dotar esto que fue una emergencia de toda la magia, de todas las ganas del encuentro que tiene a veces eso de encontrarse en el edificio universitario, ¿no? Ayer Hugo Pardo Kuklinski decía que en todos la experiencia universitaria es mucho más que ir al aula y escuchar a un docente, ¿sí? O que leer un contenido o que dar un examen, que es una cosa mucho más rica. Y que entonces se trata el desafío en esta nueva modalidad que va a ser híbrida, que va a tener espacios digitales y espacios físicos. Bueno, ¿cómo hacemos para evitar los espacios digitales cuando pareciera que no está el cuerpo, pareciera que no está el contacto con el otro, pareciera, ¿sí? Y hago énfasis en esto de pareciera, porque en realidad hay un montón de formas de estar presente en lo digital también. Alejandro y yo, por ejemplo, no nos conocemos personalmente y sin embargo eso no nos impidió encontrarnos, conocernos, construir esto juntos, que no fue solo trabajar, sino que también fue conocernos como personas, ¿sí? Con nuestros intereses, con lo que queremos, con las hijas, ¿no? Conocernos con todo eso. Entonces, bueno, un poco era por ese lado ir. Pensaba formas de poner presencia, ¿sí? En lo digital, cuando no estamos en cuerpo presente, pero cómo está nuestro cuerpo a través de nuestra voz, a través de los perfiles que completamos, intentando presentarnos genuinamente
y no solo desde nuestros currículums. A veces hay una tendencia en la universidad a creer que somos la cantidad de títulos que tenemos, y en realidad somos más que eso. A veces es una buena idea conocernos contando cosas que no pondríamos en el currículum, ¿no? No sé, a mí me gusta la pintura, no pinto, pero me gusta la pintura, a mí me gusta cantar. Digo, podemos presentarnos de otras maneras que no sean necesariamente lo estrictamente académico formal, ¿sí? Que también está, y que además los alumnos nos pueden googlear y lo pueden encontrar por sus propios medios. Pero entonces poner presencia con la imagen, poner presencia con la voz, poner presencia con lo lúdico, poner presencia con los sonidos. Este año, en el mes de abril, a mí me tocó dictar el seminario de tecnologías en la enseñanza en el contexto de la especialización en docencia universitaria, y era abril. Acuérdense lo que era abril. Parecía que todo explotaba por el aire, nadie sabía qué hacer, era una cosa de desesperación porque nadie entendía, todos querían aprender rápido una herramienta y cómo configurar el aula virtual, y yo les propuse arrancar con dos cosas que no tenían nada que ver con eso. La primera era un meme que representara cuál era su estado en ese momento, ¿sí? Que naturalmente hicimos una galería de memes muy divertidos. Y después era una playlist que cuando nos agarrara el bajón, que no sabíamos qué hacer, prendiéramos y fuera power totalmente, y hicimos entre todos, así arrancó el seminario, digamos, no arrancó con el contenido, con leete esto, con mira el tutorial, arrancó con otra cosa, así con encontrémonos nosotros. Una vez que nos encontramos y llegamos a este espacio, ahora sí, vamos a trabajar, pero digo, construir ese tiempo de llegada y de vínculo, ¿sí? En aquel momento, me acuerdo que en el equipo de distancia y con la Secretaría Académica salíamos a decir: vincúlense, después vemos qué hacemos con el contenido, vincúlense con los estudiantes, pregúntenles cómo están, qué les pasa, digamos, o sea, vayan al vínculo primero y después al contenido. En, en todas las conferencias que fuimos escuchando estos días, yo hablaba el miércoles a la mañana de cómo había que desafiar esta idea de la tríada docente, estudiante, contenido, para incluir también el entorno y el tiempo, para construir experiencias donde el aprendizaje es el resultado de estar juntos y de transitarlas. A lo largo de estos días, casi todos los conferencistas hicieron alusión a esto, a la construcción de experiencias donde estemos juntos. Para aprender, sí, para trabajar también. Ale ahora va a hablar, él es un especialista en esto y va a hablar del tema del trabajo, pero digo, la idea es cómo construimos estos vínculos y estas experiencias de estar juntos. También se habló a veces de que la única forma de poner el cuerpo era esto, ¿no? Porque a lo mejor nos vemos en un Zoom o en un Meet y entonces los vemos a los alumnos, ¿sí? Los vemos cuando prenden la cámara, que cada vez pasa menos. eh, y pasa menos porque cada vez estamos más cansados y cada vez tenemos como menos motivación y menos interés por sostener eso. Entonces, que los encuentros como estos, o no como estos, porque nosotros no los podemos ver a ustedes, pero digo, los encuentros donde usamos una herramienta de videoconferencia con los estudiantes, sean para vernos realmente, que tengan sentido, que sea encontrarnos para mirarlos, para escucharnos, para que nos interrumpan a nosotros y que sea una conversación. Y después habitar el espacio digital en lo asincrónico de otras maneras, ¿sí? Habitarlo con la palabra, habitarlo con la voz. Hoy tenemos un montón de herramientas de audio que nos permiten incluso hacer devoluciones en audio a un trabajo, habitarlos con la imagen e intentar construir diálogos a partir de otros lenguajes que no necesariamente sean el escrito, y habitarlos también con el cuerpo. Yo tengo mi hermana menor que es bailarina y actualmente es una de las directoras del ballet de la Escuela Municipal de Danza Jorge Don, y para ellos fue todo un desafío. Bueno, y Bea, que nos acompaña, también lo sabe porque también es bailarina. Digo, fue todo un desafío cómo se pone el cuerpo y cómo igual está el cuerpo. El otro día me presentaron ellos una obra que fue construida en el contexto absoluto del aislamiento, o sea, nunca se encontraron en un espacio físico a bailar juntos. Cada integrante del ballet bailó en su casa, se filmó un fragmento y todo eso fue una compaginación donde se hizo una obra igual, maravillosa, hermosa, que les recomiendo que la busquen en YouTube. Pero digo, son formas nuevas de pensarnos cuando lo que nos importa es seguir construyendo juntos y seguir encontrándonos. Es un desafío también para aquellos que lideramos equipos de trabajo,
porque digo, esto pasa en la docencia y pasa en el aula virtual, pero cómo lideramos equipos de trabajo, que en algunos casos antes nos encontrábamos en la oficina y luego no, pero en otros casos ni siquiera nunca estábamos todo el equipo completo en un lugar. En el caso particular de la dirección de distancia que me toca liderar, nosotros somos un equipo geográficamente distribuido, aunque había un equipo de Buenos Aires y hay un equipo en Comahue, ahora hay una colega que vive en Santa Fe, pero es un equipo completamente distribuido que no comparte tiempo y espacio. Y sin embargo hay que buscar estrategias para estar juntos, ¿sí? Para festejar los cumpleaños, para saludarnos, para saber que alguien está a lo mejor en un mal día o que tiene un familiar que le pasó algo. Digo, hay algo que hay que seguir generando de ese encuentro a través, por suerte, de muchas herramientas digitales que nos pueden ayudar eh, a sobrellevar eso, a gestionarlo. Pero también, y ahora lo digo cuando empecé y presentaba los currículums de Ale y mío, digo, bueno, somos grandes, ¿no? Porque indudablemente tenemos un recorrido hecho claro, no tenemos 20 años, ninguno de los dos. Y nos toca a veces liderar equipos donde nuestros chicos, la gente que integra nuestro equipo es muy joven y viene con sus hábitos digitales. Y también está buenísimo entonces permitirse el juego de ir a esos hábitos, ¿no? Yo le contaba a Ale antes de empezar que quieren que tenga TikTok. Yo no sé usar TikTok, pero bueno, voy a tener TikTok, vamos a ver, dicen que hay que construir narrativas con TikTok, bueno, vamos a aprender a usar TikTok. Aprendí a usar el bullet journal, que es algo entre los millennials muy de moda también, digo. Bueno, es eso también, ¿no? Como ir a los lenguajes de los otros a encontrarnos. Eso no nos quita la responsabilidad que tenemos cuando lideramos o la responsabilidad que tenemos cuando enseñamos. No nos la quita en absoluto porque nosotros sabemos a dónde queremos ir. Esa es nuestra responsabilidad y a dónde queremos llevarlos a ellos. Pero está buenísimo ir al lugar donde están ellos y jugar ese juego y jugar con esas herramientas y desafiarnos a nosotros mismos para que haya un encuentro genuino entre generaciones, entre interpersonal, digamos, valioso, que nos enriquezca a todos y que a nosotros también nos permita seguir aprendiendo y seguir desafiándonos en lo más importante que me parece que es seguir alimentando el deseo de aprender en ellos y en nosotros. ¿Sí? En el trabajo y en la universidad, cuando estudiamos o cuando somos docentes. Me parece que de lo que se trata entonces y de lo que se trató todos estos días y de lo que se trataron las experiencias compartidas es de cómo hacemos para seguir alimentando el deseo de aprender a hacer cosas nuevas, incluso en la contingencia más dura, incluso en un año tan difícil, incluso en un año de una incertidumbre tan grande, alimentemos el deseo de seguir viendo qué hacer con esto, ¿sí? De seguir cómo sigue la vida, cómo sigue la universidad. Ayer Gisela decía algo que a mí me encantó, y ella decía, bueno, hay un montón de cosas que no sabemos, y hay un montón de cosas que hoy son un lío y que se rompieron. Está buenísimo, porque eso quiere decir que podemos hacer todo de vuelta, que podemos inventarlo todo, que podemos cambiarlo todo. Entonces, creo que el espíritu con el que hicimos estas jornadas tuvo que ver con esto, y creo que todos los que de alguna manera nos pusimos adelante de la pantalla también a hablar, lo que intentamos decir es esto: lo que vale es la experiencia, y lo que vale es lo que ponernos a nosotros, e incluso en la incertidumbre propia, atrevernos a decir, no sé qué hacer con esto, ayúdame y hagámoslo juntos, digamos, pero tiene que ver con ponerse humildemente en contacto con el otro, ¿sí? Y saber que nadie tiene la receta, por suerte nadie tiene la receta, porque eso quiere decir que importamos todos para intercambiar y para construir algo. Y a mí me gustaría pasarle la voz a Ale, porque bueno, él tiene un montón de experiencia, sobre todo también en el ámbito laboral, mucha más de la que puedo tener yo, y es un placer siempre escucharlo también, cómo nos habla sobre esto. Ale. Bueno, muchísimas gracias, profesora, y gracias por la invitación a estas jornadas que recuerdo hace un par de meses, cuando también con la profesora Beatriz y la profesora Analía me invitaron a participar con ellas y a sumarme. Para mí fue una responsabilidad enorme porque compartir este diálogo con un montón de gente que tiene ganas de escuchar de estas experiencias lo pone a uno en un lugar de responsabilidad muy interesante. Así que para mí es muy lindo, profesora Valeria Odetti, estar compartiendo este espacio contigo.
Y bueno, agradecerle por supuesto a la Universidad de Flores por organizar un encuentro así latinoamericano tan importante. Y hoy le quiero hablar a la gente que nos está viendo, a vos que te preguntás qué pasó con esto de el deseo, que acá anoté la palabra que la profesora recién decía, cuando nosotros comenzamos con la situación de pandemia en marzo. Recuerdo que quizás segunda quincena de marzo, uno estaba con toda la algarabía y decías, ay, tengo un Zoom, ay, participo de un webinar, hoy me quedé hasta las 2 de la mañana respondiendo mensajes, y uno estaba feliz, porque era como algo nuevo, una sorpresa, y era como hasta fashion decir, hoy voy a dictar un webinar internacional, o voy a participar, y te anotabas en ponerle 15 seminarios por semana, y en abril empezamos a festejar los cumpleaños, es decir, tenía un cumpleaños a través del Zoom y me gustaba. Anyway, el tiempo fue pasando. Entonces, esto del deseo que decía la profesora al principio fue evidentemente desgastándose, a ver, como un ciclo de vida tradicional hasta llegar hoy, que pasaron 8 meses. Si bien, bueno, para los que me conocen saben que como Valeria y Beatriz y Analía y Julieta, soy profesor universitario, tengo también las experiencias vividas estos meses, sin embargo, eso lo vamos a dejar ahora para las preguntas y respuestas que vamos a responder con Valeria. Yo quiero contarles un poquitito cómo se fue sintiendo la gente que compartió con nosotros el sistema más laboral. ¿Qué pasaba con esto de cambiar mi rutina de trabajo y empezar a ser liderado por aquel jefe que trabajaba conmigo mano a mano en el trabajo, y sin embargo ahora él tuvo que aprender a liderar equipos remotos, yo tuve que aprender a usar esta tecnología, tuve que aprender a tener un nuevo vínculo familiar, porque con la familia con la que yo vivo, que a veces tenemos 2 computadoras y somos 5, fue un desafío enorme para mí en lo profesional, para ellos en lo escolar, y también debo confesar que me he convertido en maestro de los chicos jóvenes porque les doy clase en el hogar, ayudando frente a lo que hace la maestra o el profesor muy inteligentemente a través de las plataformas. Sin embargo, cambió mi forma de relacionarme con mi familia y cambió la forma que vos venís relacionándote a nivel laboral. Sin embargo, quiero decir un claro oscuro que se presenta con el uso de la tecnología. Si bien fin de marzo, abril y mayo fue un surprise y vos decís, qué orgulloso me siento, y obviamente uno se siente orgulloso, sin embargo, empezamos a notar ciertos síntomas de un tecnoestrés, es decir, esta figura que se viene a desdibujar entre lo profesional y lo personal, y recuerdo cuando ustedes, que nos están mirando por YouTube, nos decían, Alejandro, Valeria, estoy trabajando en un sistema de 24/7. Y eso me empieza a traer aparejados problemas. Uno de estos es el tecnoestrés, esto de la tecnología informática empieza a desbordarme porque se hizo difusa esa brecha entre un horario laboral y un horario personal. Ahora todo es laboral y todo es personal, y hay como una oficina policéntrica, que trabajo un poco en la oficina si tengo que ir, trabajo un poco desde mi casa, trabajo ahora en un bar al aire libre un rato si puedo, o de una plaza el fin de semana, y empiezo a ver que frente a todo esto, me falta como una integración al sistema, no me siento integrado al equipo de trabajo, no logro conectarme empáticamente con mi jefe, y él quiere obviamente esforzarse en que yo me sienta integrado. Sin embargo, quiero hablarte a vos, que sos líder de un equipo. Es muy importante que puedas trabajar lo que tiene que ver con la conducción de los equipos remotos. Ahí sí la tecnología te ayuda, ahí sí formarte como líder, trabajar para ser percibido como líder, favorece. Ahí sí lo noto como algo positivo. Sin embargo, creo que la palabra de límites está muy bien
puesta en este contexto. Obviamente, y como dijo la profesora, la incertidumbre es una variable que todos estamos barajando. Se dice que el próximo semestre lo vamos a hacer virtual también desde el nivel educativo. Se dice que en lo que tiene que ver con lo empresarial va a ser en algunas situaciones optativo. Vas a poder elegir cuántas veces por semana ir al trabajo y cómo ir. Entonces, creo que el desafío es enorme, tanto a nivel educativo, para vos, docente, director, estudiante, profesor, autoridad de la universidad, que nos estás escuchando. Creo que hay que permitirse esa situación de incertidumbre, sin embargo, no dejar de lado la planeación estratégica. Y vos, que estás en el mundo empresarial, que no perteneces a la educación y que tenés incertidumbre, creo que va a venir un sistema muy mixto, muy opcional en algunas jerarquías, en algunas profesiones. Obviamente la gente de personal esencial, como por ejemplo los médicos y los enfermeros y el transporte, eso va a seguir. Sin embargo, otro tipo de trabajos quizás más administrativos en sus distintas jerarquías, obviamente va a tener que amalgamarse a todo esto. Y como para cerrar esta primera presentación de speaking que estamos haciendo con Valeria, que la motivación no tiene que ver o no tiene que ser esperada permanentemente por tu líder, o por tu jefe, por tu gerente, como vos lo quieras llamar. Depende mucho de vos. Depende mucho de vos, que vos forjes una actitud, una predisposición para adaptarte a esto. Y para cerrar, te voy a decir que si vos en este momento estás buscando trabajo, una de las principales situaciones o características que nosotros los electores evaluamos a la hora de verte es la capacidad de adaptación. La capacidad de adaptación a la tecnología, a la tolerancia de la incertidumbre y a la integración hoy de un equipo de forma remota. Así que un gusto que nos hayan escuchado y estamos muy interesados en responder las preguntas que nos hicieron. Debo reconocer que tanto a Valeria como a mí, por nuestras redes sociales, sobre todo Instagram, durante la semana nos fueron poniendo ahí algunas preguntas que no las contestábamos porque preferíamos contestarlas en vivo hoy para todos ustedes. Yo tengo acá como un par de machetes de preguntas que nos hicieron, así que bueno, estamos abiertos a contestar todo lo que vos hoy quieras preguntarnos. Beatriz. Muy bien, voy a empezar a comentarles cuáles fueron los comentarios que hicieron, así podemos explayarnos, vinculados a los conceptos que surgieron de sus charlas, que fue el deseo, la vinculación con el otro y el tecnoestrés. Flor nos dice que justamente en este momento está leyendo Itivitis de Salomón y propone 5 etapas para esas actividades. Las 3 primeras etapas son justamente lo que mencionaba Ale, que es crear vínculos. Totalmente, totalmente. A ver, esta creación de vínculos, a vos te hablo que preguntaste, así que muchísimas gracias por participar. Te voy a decir que si vos sos líder de un equipo o estás por ser líder de un equipo, que ese interés que tengas por el otro sea genuino. Rápidamente eso va a ser percibido y va a generar un condimento de motivación absolutamente palpable en tu equipo y se va a notar, se va a percibir. Así que coincido con lo que vos decís y no te olvides del concepto de la actitud que vos tenés que tener. Sí, yo puedo complementar desde lo más educativo y con lo que dice Ale, que también es lo mismo, digamos, y que lo que ocurre después de tantos años de trabajar en educación virtual es que en general se construyen vínculos entre docentes y estudiantes mucho más fuertes que los que se construyen en el ámbito presencial, porque como está la palabra, digamos, y la necesidad de comunicarse, lo que no, el silencio en el aula virtual es tremendo, ¿sí? Cuando uno pone algo y nadie le contesta, uno no sabe qué pasó. Entonces, hay como un pacto primero de que es, aunque sea para decir,
ahora lo voy a leer el fin de semana, bueno, aunque sea para eso, hay que contestar y tiene que estar la palabra, ¿no? Esto que suele decir Ale, que es la pronunciación, ¿no? Lo que no decimos no existe. Bueno, y se generan lazos muy fuertes, incluso a veces uno termina escuchando cosas de los alumnos que en otro contexto los alumnos no se atreverían a contarnos, y en el ámbito virtual sí. Entonces, esto me parece importante que decía Ale, que es que sea genuino ese interés, ¿sí? Que habilitemos de verdad, estemos emocionalmente disponibles para eso. Sí. Bea. Sí, no, justamente lo que estaba mencionando Vale, más que nada el aula como un espacio de vínculo, y es, bueno, tiene un seudónimo puesto, quien dice que el aula como espacio de formación de vínculos, ya sea en presencial o virtual. Por supuesto, el aula es un espacio de psicología social, esta interacción áulica da la posibilidad de que nosotros nos podamos integrar muchísimo. Y quiero decirle a la gente que quizás no nos conoce, a Valeria y a mí, y que hoy está teniendo la oportunidad de interactuar entre todos nosotros, con Valeria hace 15 años que nos dedicamos a la educación a distancia, y que este año en realidad fue donde tuvimos que calentar los motores al 1000%, porque a partir del 19 de marzo nos cayó ahí esa situación y tuvimos que, tanto nosotros como cada profesor que nos esté escuchando de metodología virtual, tuvo que adaptarse. Y quiero decir que a lo largo de estos 7 meses nosotros estuvimos testeando, estuvimos investigando con cada uno de estos alumnos de los cursos en mañana, tarde y noche, y debo decir que más del 85% de nuestro alumnado virtual está absolutamente contento y adaptado a esta tecnología. Que eso no significa que no extrañen el calor, el abrazo, el beso, el contacto, el grito, las luces, el PowerPoint. Por supuesto que eso se extraña, pero debo decir que el sistema universitario, en este caso la Universidad de Flores, se ha adaptado absolutamente y de forma productiva a el sistema remoto que estos meses estuvimos impartiendo, y que el alumno se ha adaptado. Y quiero decir una última palabra: está muy agradecido con el esfuerzo de la universidad, de las universidades, de los docentes, de los directivos y de la participación, la unión que se generó entre ellos. Eso facilitó el desempeño nuestro, de los docentes, y los resultados de aprendizaje y enseñanza están dando resultados muy positivos. Sí, yo creo que la universidad como nivel se adaptó, supo reaccionar rápido. Me parece que supo reaccionar y pudo adaptar rápidamente su modalidad, y coincido con Ale que la satisfacción de los estudiantes se ve hasta en la asistencia, ¿sí? O sea, la retención de alumnos, digo, los números que solemos mirar para mirar si algo funcionó o no, la verdad es que dan cuenta de que funcionó. Y de hecho lo que es bien interesante, con todos los colegas que he podido hablar, digamos, incluso instituciones que no tenían sistemas de educación a distancia y que ahora se pusieron a implementarlo, es la conciencia de que de esto no se vuelve. O sea, podemos volver al edificio universitario, pero de este aprendizaje no se vuelve, porque hay algo que va a quedar, porque la gente, o sea, entendió que a veces no vale la pena tomarte un colectivo y viajar 1 hora y media para algo que podrías resolver mirando un video que el docente grabó cuando pudo y lo subió al aula. Digo, no digo que todo, va a haber cosas que van a requerir eso, sobre todo aquello que necesita el taller, digamos, que necesita el laboratorio, que necesita instrumentos que uno no puede tener en su casa o que no pueden ser reemplazados por lo digital. Pero hay un montón de cosas que llegaron para quedarse y que valen la pena y que la gente las ha valorado, ¿sí? Así que eso también está buenísimo reconocerlo. Sí, perfecto. Bea. Sí, Flor dice que se puso en evidencia que lo mejor es el trabajo por objetivos, donde cada uno los cumple con sus tiempos. Por Bueno, supuesto. ahí
Sí, vale. Sí, no, que eso es súper interesante del cambio en la lógica laboral, sobre todo, Vale, lo vas a saber decir mejor que yo, pero hay cosas que no tienen sentido, ¿no? No sé, el marcar horario, el controlar a la gente, la verdad es que no tiene sentido. Si las cosas salen, si se hacen bien, si somos profesionales, si apelamos a eso, al profesionalismo y a la confianza, los mecanismos de control son viejos, ¿no? Vale. Totalmente. El otro día en uno de los cursos que damos, una participante, una estudiante decía, ella como también trabajadora por fuera de ser alumna, me preguntaba, ¿están dispuestas las empresas a dejar de monitorear si el empleado está desconectado de su celular o de la computadora? Es decir, ¿la empresa está dispuesta a eso? Entonces, eso es un desafío enorme. Y hoy por hoy, como dice acá, si no me equivoco, Florencia, se trabaja por APO, Administración por Objetivos, que, a ver, el director, el gerente, el CEO, cualquiera de ustedes que nos estén escuchando, tuvieron que poder reconocer que el margen de productividad se está llevando a cabo de forma perfecta, esa desconfianza que existía, que si vos trabajás de tu casa, seguramente son 2 días de vacaciones y los objetivos no los vas a cumplir. Evidentemente, hemos podido demostrar y sostener a través de estos 7 meses que la productividad de tu empresa la estamos logrando de forma remota y en equipo, confiando en la empresa y tratando de que la empresa confíe en nosotros. Así que, Florencia, te felicito por tu pregunta. Perdón, y ahí me parece que, perdón, Bea, pero tomando esto que dice Ale, pero yendo a lo educativo, creo que ahí en ese punto del control tenemos todavía un desafío, porque fíjense que llegando los parciales y los finales, la primera pregunta es ¿cómo sé que no se copiaron? Hagamos parciales y finales que valgan la pena y que nadie se pueda copiar porque hay que pensar, hay que elaborar, hay que dar su punto de vista, hay que desarrollar, digamos. También dejemos de pensar las cosas desde el control en términos de la acreditación. Sí, fue justo la conversación que tuvimos antes de Claro, empezar esta charla. total. Y no, pensaba también en los tiempos no solo laborales, sino también en los escolares. Todos sabemos que la escuela, la institución educativa en todos los niveles, no espera los tiempos individuales. Es decir, son los tiempos generales. Llegaste, pasaste, alcanzaste. Y creo que de esta manera escuchamos a niños o adultos o adolescentes que pueden volver a ver su clase una y otra vez, aunque no la hayan entendido, y volver a poder probar que sí pueden hacerlo, con sus propios tiempos. La escolaridad y la institucionalidad, es decir, esa normatización no espera los tiempos individuales. Y pienso que esto es una oportunidad para eso. Y ahí ve, Totalmente. hay un desafío fuerte, porque vamos a ver si esos chicos, sobre todo los adolescentes, si van a volver a aceptar una regulación del tiempo uniforme, porque la realidad es que en muchos casos están solos en sus habitaciones resolviendo, ¿sí? Teniendo que negociar, como decía Ale, los dispositivos con los padres porque están trabajando o con los hermanos porque tienen una computadora y la usan un rato cada uno, o digo, pero están teniendo un grado de autonomía que vamos a ver si les va a ser posible a los docentes y a las instituciones intentar volver a controlar, ¿eh? Ojalá que no, pero ojalá que no por los chicos y ojalá que no por las instituciones. Pero creo que ahí hay un desafío interesante. Les voy a leer el comentario de María Cecilia que dice, la ausencia de la diversidad de espacios de alguna manera generó un desborde de temporalidad y eso repercutió en lo profesional, obligando a trabajar de otro modo y con mucha mayor autonomía. Sí, bueno, tomo la palabra que ella dice, obligando, a veces la palabra Lo obligando puso molesta. entre... Ah, ok, no gusta, cada uno la entiende de una manera distinta, porque yo también puedo responderle, yo no podía salir de mi casa y me siento responsable de haberlo hecho. Sin embargo, en el mes 6 me sentí preso más que responsable porque necesitaba salir y había gente que decía, menos mal que yo puedo ir a mi trabajo, y hay gente que desea ir al trabajo, y después, como decíamos, el corona crash, el efecto secundario de la pandemia, es toda aquella persona que no quiere volver al trabajo
porque no quiere más la vida de antes, no quiere su jefe, no quiere más el subte en retiro, no quiere más el tren, el colectivo, no lo quiere más. Entonces se adaptó a esto, entonces el concepto de obligación tiene muchas formas de ser percibido, sin embargo es muy positivo el comentario de ella porque nos hace reflexionar en el ámbito educativo, en el ámbito social, en el ámbito laboral, en el ámbito personal, cómo ha cambiado nuestra vida personal con todo esto. Así que muy interesante acá la pregunta de la compañera. Acá hay un Sí, comentario también de... de alguna manera que esto, Perdón, perdón, Valeria. Bea, no, digo que también es verdad que todo esto nos pasó de forma obligada, digo, o sea, a eso sí me parece que hablaba, digo, esto no tomamos la decisión de vivir esto, nos tocó vivir esto y pasó, y ahí evidentemente cada uno de nosotros y en cada uno de los estadios de este año, porque como bien dice Alejandro, no fue lo mismo marzo de lo que es hoy, fuimos reaccionando también como fuimos pudiendo y nos fuimos empezando a pensar cómo va a ser nuestra vida después y qué queremos, a qué queremos volver y a qué no, ¿no? Y a qué no queremos volver más. Me parece que es una transformación fuerte. No, Ay, sí, justo les Bea, quería... perdón. Sí, perdón, yo que te interrumpí. Que quería hacerles el comentario de alguien que reconozco en el chat, que es una estudiante de intercambio que estuvo haciendo su Ah, semestre de intercambio en pandemia, lejos de su casa y aquí. Y ah, Steffi dice que en primera parte son redes de apoyo en estos momentos de incertidumbre. Está hablando por la virtualidad. Y las múltiples emociones que estamos experimentando. Y en segundo lugar, hace más ameno y cálido el proceso de aprendizaje. Sí, totalmente. Bueno, ojalá qué bueno que tuvo una buena experiencia ella en ese contexto, pero totalmente, es que tiene que ver con eso. Lo que pasa es que a veces en la presencialidad vieja estábamos nos era tan natural que ni siquiera nos lo preguntábamos, ¿no? Y parecía que no tenía ninguna importancia. O sea, habíamos naturalizado que todo eso no existiera y en realidad es una pena que se hayan dejado de existir los vínculos, ¿no? El interés genuino por el otro, digo. Acá algo tanto para lo laboral como para lo educativo, que se pasa del paradigma del control al paradigma de la confianza. totalmente. Y la gente lo busca, la gente lo reclama, la gente lo pide. Esto del liderazgo carismático, el liderazgo disruptivo, este control, también hay que desmistificar la palabra de control, porque a veces el control, o en muchas oportunidades, es una fortaleza porque yo tengo que medir Claro. resultados, como también tengo que medir cuán motivado vos estás. Entonces, este control pasa y transmuta al concepto de la confianza. Yo confío en vos. Y un consejo a toda aquella persona que hoy nos esté escuchando en este momento, a Valeria y a mí, y que tenga un equipo de trabajo y que lo lidere. Decirle a tu equipo que confías en él a través de esto de la pronunciación, que es un ejercicio que vos como líder tenés que asumir y tenés que fortalecerte. Decirle a la gente que confías en ella. Esto es una estrategia muy importante. La gente lo pide, la gente lo reclama. Así que este comentario que hizo la participante, realmente la felicito porque puso el dedo en la llaga del mundo laboral. Así que me alegro que haya existido un comentario tan importante. Vuelven al establecimiento de vínculos y la importancia. Establecer vínculos en estos momentos, más con nuestros compañeros, con nuestros maestros, con nuestros profesores o compañeros de trabajo, que es la habilidad de estar compartiendo un escenario virtual que es demasiado importante como contención. Eso está buenísimo, Bea, porque es algo que a lo mejor yo no había puesto el suficiente énfasis y en general lo hago. Y es el vínculo entre los colegas. Digo,
no es solo el vínculo con los estudiantes, sino el vínculo para contenerse y para acompañarse con los colegas. La docencia a veces es una actividad muy en solitario y también eso hay que romper, ¿sí? Trabajar en equipo y animarnos a hacer estas cuestiones intercátedras, interdisciplinarias, interfacultades, pero trabajar con los colegas, sentarnos a hablar y tener espacios de contención, porque fue un año difícil y también está bien que a veces sintamos la angustia y nos la permitamos y sintamos esa incertidumbre y podamos ponerlo en palabra. Algo que pasó en esta vorágine de ir de Zoom en Zoom es que perdimos eso que los docentes llamábamos pretarea, ¿no? Cuando uno iba a una reunión, primero se encontraba, se saludaba, se preguntaba de las vacaciones, de qué había hecho el fin de semana, se contaba la anécdota, se miraba el vestido, ¿no? Las uñas que te habías pintado, algo. De golpe prendimos el Zoom, bueno, resolvíamos, pasamos al otro Zoom donde resolvemos otra cosa. Algo de eso se perdió y algo de eso me parece que en los últimos meses empezamos a recuperar, ¿no? De destinar una parte de las reuniones a contarnos cómo estamos y cómo estás y al perro qué le pasó, porque hay algo que si no, de verdad nos volvemos como en autómatas y es muy difícil, además de que no está bueno, es agotador y genera un tecnoestrés tremendo. En connotancia con eso, acá Fabiana dice que nos está provocando y que Nelson Preto planteó ayer que educar es cobijar, abrazar, acoger al otro. ¿Podemos hacerlo virtualmente? Totalmente. Sí, claro que podemos, total. A ver, quiero decir que Argentina hace muchos años que a nivel universitario viene trabajando con educación a distancia. Nosotros tenemos 15 años de experiencia, pero hay gente que tiene 25 años de experiencia. Quizás lo que es educación inicial, primaria y secundaria no estaba tan desarrollado en la República Argentina. Ahora, a nivel universitario sí. Y las universidades hemos hecho como un doctorado en e-learning de marzo a hoy. Por supuesto que el alumno encontró un espacio enorme. Nosotros los docentes, que no somos nativos digitales, tuvimos que adaptarnos, pero eso duró el primer cuatrimestre. Ahora ya la verdad que empezó una situación de disfrute enorme. ¿Por qué? Porque los alumnos son agradecidos, se integraron, tuvimos otro vínculo, podés poner música, podés poner otras presentaciones, podés mostrarte como sos. A mí también me puede llegar el coto mientras que estoy dando la clase y tengo que decirles, llegó el coto, necesito bajar 5 minutos, abrirle a la persona y me muestro tal cual soy real y no estoy tan producido como estoy en el aula, estoy entre casa y hago lo mejor que puedo y me estoy adaptando como vos, como tu familia, como mi compañero de trabajo, como la universidad. Y todos somos responsables de este esfuerzo. Así que bienvenida la persona que se está adaptando a esto. Nosotros también lo estamos haciendo y estamos disfrutándolo con vos. Yo diría además que sobre la pregunta de Fabiana, que claramente sí, lo que pasa es que ese cobijo, esa contención, hay que planificarla, como decía Ale antes, digamos, no se da espontáneamente, hay que tener la intención de hacerlo y hay que planificar cuáles son las estrategias, sobre todo, que es lo que más les cuesta, me parece, más les cuesta a los docentes que no tenían experiencia en la virtualidad, sobre todo, hay que planificar una estrategia de comunicación. La estrategia de comunicación tiene que ser pensada y diseñada para establecer contacto con los estudiantes. No es dejar un mensaje en un foro, eso no es una estrategia de comunicación. Hay que pensarlo, pero por supuesto que es posible en la virtualidad generar todo eso, y Fabiana, que nos lo dijo para pincharnos, tiene un montón de experiencia, igual que nosotros, en construir buenos lazos y buenos contextos de aprendizaje mediados por tecnología. Sí, yo creo que esto que están diciendo ustedes es fundamental. Y el agradecimiento, no solo el agradecimiento del alumno, sino también el nuestro, porque estamos ahí esperando y tratando de hacerlo mejor, planificarlo, como dice Vale, y justamente los alumnos escriben, gracias por la clase de hoy, gracias por preguntar cómo estoy, gracias, podemos encontrarnos otra vez, es decir, es necesario, porque estamos hiperconectados, pero estamos desvinculados, es decir, nos falta eso. Entonces, ese espacio que podemos lograr a través de la cámara, tomándonos un tiempo de ver a la persona y verla como una persona, como una historia que tiene detrás,
yo creo que es fundamental. Y justamente acá Estela dice que como alumna de la UFLO, puedo decir que estoy muy agradecida a los profes que lograron adaptarse a la forma de dar clases y sobre todo y motivar al alumnado. Qué bueno, Bea. Y quería decir algo sobre esto que vos dijiste y sobre el comentario que hace la alumna. Que es verdad esto también. Fíjate que nunca antes habíamos recibido tantos gracias, o nunca antes nos habíamos dicho entre colegas te extraño, o nunca antes digo, parecía que la emoción no estaba puesta en la universidad, ¿no? Y me parece que ahí hay una transformación alucinante que pasa de esto de pronunciar, ¿no? De decirnos las cosas y de reconocernos en esa dimensión sensible y humana. Bien. Flor dice, se perdió, y es positivo, la solemnidad de las videoconferencias o de las reuniones online. Hacemos pequeñas reuniones para conversar y resolver cosas entre personas que estamos en países diferentes. Lo Totalmente. hemos vivenciado con Flor. La gente también ha dejado de percibir a la oficina como algo de reliquia. La gente ahora está adaptándose a estos nuevos entornos, la gente está contenta, también quiere separar un poco esto de pactar el horario, pero creo que esto de la solemnidad va dejando, no sé si de existir, pero va dando permiso a que seamos más reales, hasta con el alumno también, mostrarnos más auténticos, porque también me pasan cosas, y que eso pase en el marco laboral, como dice acá la compañera, está muy bueno, y creo que como empleados también tenemos que permitirnos vivenciar esa situación. Sí, justamente ella afirma que estos espacios virtuales hacen más horizontales las relaciones, tanto entre docentes, estudiantes, compañeros, coordinadores de equipo, conferencistas, es decir, en verdad como que alinea lo que siempre estamos tratando de pregonar y no terminamos de concretar. Totalmente. Bien, vi que entraron más personas ahora a la sala, vean. Sí, por eso... Ah, sí. Bueno, si quieren ir haciendo un cierre, les doy el espacio, les doy el tiempo y después hacemos el cierre formal, porque esta es nuestra última conferencia de las jornadas, así que han tenido el privilegio de hacer el moño a nuestro hermoso paquete. Bueno, voy a decir cómo me sentí y así después le doy el paso a Valeria. Yo me sentí muy libre, muy cómodo en esta semana participando, y ahora con Valeria, que estuvimos trabajando estos meses bien cercanamente para generar algo que sume valor a los participantes. Quiero agradecerles a todas las autoridades de la universidad y al comité organizador de estas jornadas, que trabajaron muchísimo durante todos estos meses, y a Valeria especialmente, que me dio la oportunidad de sumarme a su propuesta, y la verdad, Vale, muchísimas gracias, fue muy lindo a nivel profesional, pero sobre todo más a nivel personal y humano. Todas esas charlas, esos llamados, esos Zoom que hicimos, es lo que más disfruté. Así que eso da cuenta viva de lo que estamos diciendo ahora, de permitirnos generar experiencias a través de la virtualidad. Muchísimas gracias a UFLO. Gracias, Ale, muchas gracias. Muchísimas gracias, para mí fue un placer también compartir esto con vos. Quiero decir ahora, sí, en mi rol de directora de distancia, que fue un esfuerzo enorme junto con Bea y junto con todo el comité organizador. Fueron 4 meses de un trabajo intensísimo. Gracias a los docentes que se atrevieron a participar de esto y a compartir sus experiencias. Y bueno, las jornadas se terminan, pero el desafío de construir vínculos y de ponerle el deseo a la experimentación sigue abierto para siempre. Gracias. Gracias, Vale. Bueno, yo antes de hacer los agradecimientos y los recordatorios, le voy a dar la palabra a nuestro vicerrector regional, Cristian Kreber, para que haga el cierre de estas jornadas. Hola, Cristian, muchas gracias. Y cuando Cristian haga sus palabras, daremos los agradecimientos. Bueno, muchas gracias, Bea. Buenas tardes a todos y a todas. Un gusto compartir este cierre, como dijiste, moño, digamos, final, esta frutilla del postre que tuvimos con Valeria, con Alejandro. La verdad que los estuve escuchando desde el inicio y
muy interesante lo que mencionaron, tanto desde lo educativo, de lo laboral, desde todas las dimensiones que nos atraviesan, ¿no? en esta nueva realidad que estamos transitando. Me parece que en primer lugar necesariamente hay que reconocer el esfuerzo, el trabajo que quienes propusieron y tuvieron esta iniciativa hace un tiempo y la materializaron muy bien en estos días. Realmente es mucho trabajo previo cuando uno dice 4 días de una gran producción, pero son 4 meses a veces de un gran trabajo. Vale la pena. Creo que habernos propuesto como institución en este marco, donde toda una agenda cotidiana nos demandaba, nos apuraba, nos tenía como en la emergencia permanente que estamos, me parece, desde que arrancamos todo esto, y habernos permitido, habernos dado el lujo, el espacio para poder justamente mirarnos un poco, mirar lo que nos estaba pasando, cuestionarnos, aprender sobre las experiencias que transitamos, plantearnos justamente esto que vivíamos y cómo podíamos hacer, porque entendemos que por supuesto queda un camino por recorrer y queda alguien en algún momento de estos días lo mencionó como un laboratorio vivo, ¿no? Esto que estamos viviendo. Y entonces estamos experimentando aquí en el presente y estamos en este sentido cumpliendo un rol que tenemos como institución universitaria de aprender de nosotros mismos, trasladar esto en un conocimiento, ojalá hacia el sistema, ojalá que podamos colaborar en este rol. Y me parece que como comunidad es un esfuerzo compartido al cual sinceramente desde el rectorado, con Ruth, nuestra rectora, agradecemos muchísimo, porque esto no hubiese sido realmente posible el llegar hasta aquí con todos los condicionantes que hubo, con todos los desafíos que ustedes plantearon, sin el compromiso de toda nuestra comunidad, de todos, absolutamente de todos y todas los actores. Así que realmente estamos más que orgullosos de esa comunidad, de esta institución, y por supuesto nos queda un recorrido todavía por hacer, así que les agradezco el que nos hayan motivado a darnos este espacio. Fueron 4 días, creo, muy importantes, y además en esta virtualidad que, además de todas las ventajas que ustedes nos dijeron, nos queda un muy rico material para continuar trabajando, ¿no? O sea, hemos construido un gran material que va a ser seguro soporte en otros talleres, en otros encuentros, en otras reuniones que recuperaremos, que pondremos en valor. Yo veo nuestro canal de YouTube cuando digo, mirá la cantidad de visualizaciones que va teniendo al pasar los días cada uno de los talleres y los eventos que transcurrieron, y ciertamente entonces la comunidad está consumiéndolos, está acercándose a eso, está seguramente replicando y va a dar, me parece, que hablar en las próximas semanas. Esto lo recuperaremos en nuestro andar cotidiano. Así que bueno, muchísimas gracias a quienes nos están mirando, muchísimas gracias a quienes participaron de esta semana. Para nosotros de nuevo es un valor enorme. En nombre del rectorado, en nombre de la universidad, en nombre de Ruth y en nombre mío les agradezco, nos sentimos muy orgullosos. Los animamos a continuar en este camino, a continuar trabajando obviamente, porque el mayor desafío es esto, ¿no? Estamos generando las posibilidades, el contexto, para que nuestros alumnos, nuestras alumnas puedan aprender, podamos aprender junto a ellos, puedan concretar un anhelo de la vida que creo que todos los profesionales vivimos, que es transitar este espacio universitario, recibirse. Es un logro para quienes lo transitamos muy importante en el transcurso de nuestras vidas, y me parece que esto tiene un valor en el sentido de ese trabajo, y además en el sentido de poder vivir esto y aprender de esto y enseñar de esto. Así que bueno, gracias y nos seguiremos viendo. Espero que esto desde ya sea el puntapié
y seguramente el 2021 nos encontrará con las segundas jornadas, ¿por qué no? Así que ya lo ponemos ahí como una... Ya que vamos a ser ambiciosos, nos vamos a proponer esas segundas jornadas para el 2021 con otro espacio temporal para volver a repensarnos. Así que bueno, gracias Alejandro, gracias Ale. Muchas gracias, Cristian. Gracias, Muchas gracias. Sí, de hecho son las primeras jornadas, ya estamos calendarizando esto, las jornadas 2021 ya están proyectándose y la idea es poder hacerlas abiertas, estas institucionales, e invitar a otras instituciones educativas que participen con nosotros. Voy a tomarme unos segundos para, bueno, agradecer a nuestras autoridades, evidentemente, en nombre tuyo, Cristian, a Ruth y al resto del rectorado, y queremos agradecer a quienes se comprometieron y compartieron sus experiencias, que son las que van a poder visitar, a los colegas que nos acompañaron, nacionales e internacionales, a las instituciones que nos dieron su aval académico, a nuestros auspiciantes, el Banco Superville y el Estudio RISA. Muchísimas gracias por sumarse. Y un pequeño agradecimiento especial que me tomo este espacio es para todos los integrantes del comité organizador, con el cual disfruté muchísimo estos 4 meses, a las becarias de diseño, Agustina Martínez, Ailén Ovejero, Anastasia Casolini, a Denise Castañeris, del equipo de diseño y comunicación, a Mayra Monjes, Natalia de Pedro e Ignacio Bengoechea, del equipo de dirección a distancia. Y recordarles que pueden seguir visitando el website en la página jornadas.virtual.uflo.edu.ar y ver allí más de 30 trabajos con experiencias en la virtualidad que fueron presentadas por toda la comunidad UFLO, y además las 9 ponencias en vivo de los ponentes estos internacionales, que estamos sumamente agradecidos, que nos han acompañado en esta propuesta virtual. Muchísimas gracias, Alejandro, muchísimas gracias, Vale, muchas gracias, Cristian. Gracias a ustedes por acompañarnos y nos encontramos el año que viene en las jornadas segundas. Gracias, Chao, gracias. Adiós.